Buenas tardes, soy el licenciado Puero, trabajo en el Hospital Público Materno Infantil. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación, sobre todo en nuestro ámbito hospitalario. Etiológicamente, el término comunicación proviene del latín comunes, que significa común. ¿Qué significa común? Es de que todo tiene que ser para todos iguales. O sea, si yo conozco, por ejemplo, un ejemplo, al objeto silla, lo tengo que conocer yo y todos los demás tienen que conocerlo por el mismo nombre. Es un proceso en el cual, donde dos o más personas interactúan, en donde toda conducta, palabra, gesto o posición corporal es factible de ser interpretado por otra persona. Así, en este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud la define como un proceso de información e influencia dirigido a la transferencia sobre las decisiones tomadas. Para tener una comunicación efectiva, es importante que estos 5 elementos estén presentes. El primero es el emisor, es quien transmite el mensaje que va a transmitir el mensaje. El dos es el receptor, es quien recibe ese mensaje. Después está el mensaje, ¿sí? El canal es el medio por lo cual nosotros vamos a elegir transmitir ese mensaje. Y por último, la respuesta que va a ser justamente la recepción de ese comunicado que nos va a permitir comunicarnos. La comunicación comienza cuando una persona de la organización sanitaria decide compartir un mensaje con otras personas o grupos, y para eso hay que tener presente siempre que el objetivo esté bien definido, claro, y debe responder siempre a personas, por ejemplo, a preguntas como a quién, qué comunicar, cómo, cuándo y dónde. De esta forma se obtiene una comunicación efectiva, mientras que uno o la alteración de estos elementos se produce el desequilibrio y la confusión en el receptor o en el grupo de personas. También es importante tener en cuenta que los métodos de la comunicación son, por ejemplo, la estrategia, la estructura, que nos permiten diseñar los objetivos que deben ser claros, precisos, concisos, eh, capaces de aceptar y ser recepcionados por los receptores. Una estructura que se puede considerar fundamental porque hay que determinar el tipo de estructura, puede ser formal, informal, a veces simple, a veces compleja. También es importante los métodos de la comunicación, por ejemplo, la descodificación, cuando nosotros nos comunicamos, que la persona, la receptora, descodifica lo que nosotros queremos transmitir, y lo más importante es que entienda lo que yo quiero transmitir, entienda la persona receptora. El canal con el cual decidimos transmitir o comunicar puede ser a través del teléfono, a través de un mensaje, a través de un comunicado. Y por último tenemos la interpretación. Esta interpretación puede ser diferente porque va a depender del lugar donde se ponga, y por esta razón es importante que todos nosotros tengamos en claro el concepto que queremos transmitir, y tiene que ser común para tanto el emisor como el receptor, porque si no entramos en un juego como vemos en esta imagen, para uno 6 y para el otro es 9 según el lugar donde se. Si esta respuesta es bien o el mensaje es transmitido, la respuesta va a ser objetiva, va a tener un soporte y por lo tanto vamos a obtener una credibilidad. La comunicación efectiva, como venimos hablando anteriormente, consta de elementos importantes, por ejemplo, como la comunicación debe ser completa, debe ser precisa, esencial, sin dejar a dudas y ambigüedades. Sus características estas son justamente la claridad y la objetividad del mensaje de lo que nosotros quisiéramos transmitir. Ser oportuno, momento adecuado
y su característica más es definir cuándo, cómo y dónde voy a transmitir este mensaje. Debe ser concreta, clara, definida y su característica principal debe ser concisa. Siempre transmitir lo esencial, lo necesario. Debe ser concisa, breve, directa y sin rodeos. Su característica principal es usar las palabras comunes que sean contundentes. A veces es necesario usar ilustraciones para poder transmitir y comunicarse con mayor eficacia, porque a veces una simple imagen dice todo lo que nosotros queremos transmitir. Después tenemos clara, fácil, directa, transparente. Sus características específicas son de ser, usar frases sencillas, un tono de voz adecuado, no podemos gritar ni tampoco una voz baja, como se podemos ver en la imagen también, que si todos estamos conectados, podemos compartir y todos llegar a una comunicación efectiva. Los diferentes tipos de comunicaciones que se pueden ver son, por ejemplo, la formal, es cuando nosotros nos dirigimos a nuestros superiores o a otras personas, a nuestros pares, de forma formal, a través de notas, a través de escritos. La informal es cuando nosotros hablamos a diario, cotidiano, con nuestros compañeros, con nuestros superiores, ascendente o descendente, con nuestros superiores o nuestros pares de trabajo, transversal también con nuestros compañeros, puede ser verbal y puede ser no verbal también, porque, como dijimos al inicio, las no verbales son los gestos que nosotros este, hacemos cuando estamos transmitiendo una comunicación. Por ejemplo, en estas imágenes que tenemos ahí al costado, podemos ver de que dos personas están hablando y en el fondo una persona que se toca la cabeza. Son gestos que dicen, que transmiten y que comunican también. Bien, la Organización Mundial de la Salud vino trabajando durante todos estos años, sobre todo en la seguridad del paciente y haciendo específicamente hincapié en la comunicación. Y tiene una de sus metas bien precisas, que es mejorar la comunicación efectiva. Y para eso puso 5 ítems muy importantes, que es el primero es identificar correctamente al paciente, y esto es donde nosotros como enfermeros, al recepcionar a un paciente, debemos identificar correctamente al paciente para que no ocurra lo contrario y la persona que lo recepcione tampoco lo reciba mal. El 2 es mejorar la comunicación efectiva entre profesionales, eh, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir órdenes por teléfono y esto hay que ser claro en este sentido. Cuando, como bien lo dice estas imágenes acá al costado, el personal quien habla por teléfono debe transmitir de forma clara, el personal receptor debe escribir lo que entiende y por último leer lo que quiere transmitir. El cuarto es garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto. Es cuando nosotros, por ejemplo, identificamos al paciente de forma correcta, de forma precisa, y de esta forma evitamos cualquier confusión. Y de esta forma también se comunica, porque cuando comunicamos bien, estamos comunicando efectivamente. El 5 es reducir riesgos de infección asociados con la medicación. En nuestro sector de trabajo solemos tener medicación y que siempre es importante que esté identificado con los diferentes sectores, sobre todo medicamentos que que son de alto riesgo o de bajo riesgo, cada uno con sus respectivos colores, por ejemplo, amarillo, rojo, verde o naranja. Eso también es comunicar porque nos permite a nosotros tener presente cierto grado o de alerta para podernos dirigirnos y no cometer errores. También tenemos que reducir el riesgo de caídas. Este riesgo de caídas también nos lo suelen usar mucho el personal de limpieza cuando realiza la limpieza
pone los carteles que no pueden pasar, hay que respetar y se pone de esa forma para que no ocurra o no se produzca esta caída. Eso también es comunicación, eso también es organización y comunicar de forma efectiva. Dentro de la comunicación tenemos barreras que nos impiden comunicarnos correctamente y por ello tenemos, por ejemplo, la falta de claridad, es cuando no tenemos bien definido un objetivo o qué vamos a transmitir. También, por ejemplo, tenemos los ruidos que hacen interferencia. No se puede, por ejemplo, tener una reunión donde muchas personas están con un conflicto o donde se habla fuerte, sino hay que buscar el lugar, el momento oportuno, como hablamos en las características anteriores. Diferencias culturales, también como lo venía diciendo, siempre en la comunicación, como es común, tiene que ser eh, lo que se quiere transmitir tiene que ser común para todos y desde la misma instancia de transmitir. Por ejemplo, como yo le dije, si entiendo un vaso, tiene que ser vaso para todos y no generar un conflicto. Lo mismo con las diferencias lingüísticas, también todos un mismo definición para que todos tengan la misma definición. La falta de empatía es otro elemento muy importante que debemos tener en cuenta cuando queremos transmitir, por ejemplo, si estamos enojados o hay personas que no están en acuerdo. Si esas personas no están de acuerdo, es difícil que podamos entender si no abrimos la, y escuchamos lo que quiere transmitir. También es importante tener en cuenta cuanto a a las jergas y al tecnicismo, muchas palabras que sean difíciles de entenderse o significados muy ambiguos o, o hay vocabularios propios de cada región, tiene que ser puesta en común. La falta de retroalimentación también se entiende como una falta de cooperación, con una falta de involucramiento cuando queremos transmitir, porque a veces se entiende y a veces no se entiende, y la interpretación es otra. Las emociones también, como hablamos anteriormente, las emociones juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona está enojada, puede transmitir al resto del grupo o simplemente a una sola persona. Esto impide que pueda entender o comprender lo que uno quiere transmitir. La falta de atención tiene asociación justamente con lo que acabo de escribir. Si no tienes ganas de escuchar, no tienes ganas de compartir, es difícil que preste atención. También, como dijimos, la comunicación no verbal es importante. Cuando transmitimos gestos, el volumen de la voz, para que se pueda transmitir de forma eficiente, debemos tener en cuenta todas estas barreras y eliminarlos de una. Otro de los elementos también que es muy cotidiano encontrar son los juicios, los prejuicios, que es lo que la persona, que es lo que pensamos de todo lo que hacemos, observamos y escuchamos. Siempre nosotros antes de escuchar o vemos o escuchamos el nombre de tal persona, inmediatamente porque nos han dicho o porque lo hemos visto en algún momento, hacemos un juicio y decimos, ah, esta persona es mala, esta persona ya no viene a traer algo para hacer o no viene a traer trabajo y esto no nos permite escuchar y entender qué es lo que quiere comunicar. Para tener en cuenta. Según estudios de investigaciones, el 60 y el 70% de los juicios están relacionados con deficiencias en la comunicación. El estudio de Tuchet en el 2012 concluye que la documentación adecuada en enfermería es clave para la calidad y continuidad de la atención y cuidado de los pacientes. Protege a los profesionales de las posibles acciones legales y ayuda a crear una cultura de seguridad. En conclusión, la comunicación ineficaz en enfermería no solo afecta la calidad de los cuidados, sino también aumenta el riesgo de demandas legales, como así también estudios demuestran que una mayor atención en la comunicación y en la documentación pueden reducir significativamente en las incidentes adversas y las quejas legales y la protección de los profesionales en enfermería frente a los juicios.
Cuando nosotros comunicamos, dejamos escrito, estamos comunicando y esto es importante porque nosotros cuando registramos, por ejemplo, los registros a las actividades de enfermería y si no registramos, no estamos comunicando y por lo tanto tampoco estamos haciendo nuestro trabajo. Para finalizar, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Esto es todo por ahora. Muchas gracias y les dejo la bibliografía y hasta la próxima.